Nuestra Señora Dolorosa de Quivejo. Año 1981. Historia. Nuestra Señora Dolorosa de Quivejo, a veces llamada simplemente Dolorosa de Quivejo, es el nombre con el que se conocen las apariciones marianas experimentadas por varias adolescentes, el 28 de noviembre de 1981, en Quivejo, al suroeste de Ruanda. La primera en tener apariciones fue Alphonsine Mumureke, de 16 años. Las tenía en la escuela, y los maestros y estudiantes no le creían, y muchos se burlaban de ella. Pero más tarde, otras dos muchachas empezaron a ver también a la Virgen. Alphonsine fue filmada durante algunas apariciones. Un doctor de la Comisión de Investigación de la Iglesia examinó a la joven durante la aparición. La segunda joven fue Natalia Mukama-Simpaka, de 17 años. Comenzó a ver a la Virgen, en enero 1982. Vio a la Virgen casi 2 años. La tercera fue Marie Claire Mukamgango, de 21 años. Vio a la Virgen de marzo a septiembre del 1982, 18 veces. Antes no creía en las apariciones. La Virgen le dio la misión de difundir el Rosario de los 7 Dolores de María. El 28 de noviembre de 1981, a las 12:35 horas, en el comedor de la escuela de Quivejo, Alphonsine oyó una voz que la llamaba, «Hija mía». Se dirigió hacia el pasillo y vio a una bella mujer. La describe así. Tenía un vestido blanco sin costuras, y en la cabeza un velo también blanco. No sabría definir el color de su piel, pero era de una belleza incomparable. Tenía las manos juntas a la altura del pecho, con los dedos hacia el cielo. La joven le preguntó, «¿Quién eres?». La respuesta fue, «Yo soy la madre del Verbo». Y siguió, «Vengo a tranquilizarte, porque he escuchado tus oraciones. Querría que tus compañeras tuvieran fe, porque no creen con fuerza suficiente». La experiencia se repitió al día siguiente, domingo 29 de noviembre. Y durante el mes de diciembre, cada sábado, siempre en el comedor o en el patio de la escuela. La primera reacción de los profesores y alumnas fue de escepticismo. 4 jóvenes de Quivejo dijeron que también veían a la Virgen en diferentes ocasiones, pero solo han recibido aprobación oficial las apariciones a las 3 primeras. Entre las muchachas que reportaron ver a la Virgen, había una joven musulmana que se convirtió y bautizó. También un joven pagano llamado Segastasha, quien después de las apariciones, se convirtió tomando el nombre Emanuel. A Emanuel, Jesús se le apareció en el campo en julio del 1982, y le enseñó el Padre Nuestro y el Catecismo. Él nunca antes de las apariciones había estado en una iglesia. Las apariciones terminaron para 6 de los videntes en 1983. Y solo Alphonsine continuó teniendo apariciones, una vez al año el 28 de noviembre. La última fue en 1989 de esa fecha. En las apariciones Alphonsine habló en inglés, francés y otras lenguas que no conocía. En medio de la aparición, las videntes algunas veces se lavaban las manos, los brazos y la cara. Se caían de golpe al suelo, y quedaban como muertas sin signos vitales por varias horas, y nadie podía moverlas porque parecían un bloque de mármol inamovible. La Virgen María se apareció al grupo con el nombre de Madre del Verbo, sinónimo de Madre de Dios. Tenía la piel oscura, invitó a la conversión, a la oración y al ayuno. Las adolescentes videntes informaron de que la Virgen María pedía que todo el mundo rezara para prevenir una guerra terrible. Solo en una ocasión, el 15 de agosto de 1982, les mostró imágenes terribles. Un río de sangre, personas que se mataban entre sí, cadáveres abandonados sin nadie que les diese sepultura. El padre René Laurentin nos menciona en uno de sus libros. Yo asistí a las del 28 de noviembre de 1986. Con independencia de las apariciones de Nuestra Señora, a las 6 muchachas, Cristo se apareció a un joven pagano, Segastasha, mostrándole quién era, instruyéndole sobre la fe. Los sacerdotes quedaron sorprendidos por la seguridad de su doctrina, sobre todo en lo que le había sido revelado sin que ellos intervinieran.
En contraste con la extrema ignorancia que demostraba en todo lo demás, aunque siempre estaba ávido de saber, y asimilaba maravillosamente. El Señor le ha confiado una misión evangelizadora que realiza, no sin dificultades, en los países vecinos. Expulsado de Burundi, ha tenido éxito en Zaire, en 1986 y 1987, y evangeliza ahora su propio país. Los frutos son excelentes. Como en Medjugorje, el mensaje invita a la oración y a la conversión. También al ayuno. Ha promovido conversiones a todos los niveles, y una profunda renovación espiritual. Se advierte un rebrotar sorprendente de vocaciones, sacerdotes, religiosos, no solamente en la diócesis, sino en todo el país. El mensaje de paz y de reconciliación ha generado un clima de ayuda mutua y de fraternidad. El 19 de agosto de 1982. La aparición lloró, y las videntes lloraron con ella, porque les hizo ver imágenes inquietantes del porvenir. Luchas homicidas, ríos de sangre, cadáveres abandonados, abismos abiertos. El mundo está desquiciado. Se cometen más pecados que gotas de agua hay en el mar. El mundo corre hacia su ruina. Oyó a Natalie, en 1983. También Segastach parece anunciar el fin del mundo. Demasiada gente se porta mal con sus semejantes. Este mundo está lleno de odio. Reconoceréis el momento de mi retorno, cuando veáis estallar guerras de religión. Sabed entonces que yo estoy en camino. En el libro, The Final Hour, página 255, publicado 2 años antes del genocidio, aparecen los mensajes de la Virgen en Quivejo. En una visión que duró 8 horas, vieron imágenes aterradoras de personas matándose unas a otras, de cuerpos echados a los ríos. Vieron los cuerpos sin sus cabezas, decapitados. Ellos lloraban, y los testigos alrededor de los videntes, se quedaron con una impresión inolvidable de temor y tristeza. Si Ruanda no regresaba a Dios, dijo la visión, habrá ríos de sangre. Alfonsine dice, que la Virgen vino a preparar a la humanidad para la venida de su Hijo. El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano. La Reina de los Ángeles viene a aconsejarnos, que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para su venida. El 15 de agosto de 1988. El obispo de la diócesis de Butaré, dentro de la cual está Quiveo, Monseñor Jean-Baptiste Gahamanji, aprobó la devoción pública, mediante la dedicación del santuario de Quivejo a Nuestra Señora de los Dolores. Cuando el 6 de abril de 1994, Habyarimana, presidente de Ruanda, y el presidente de Burundi, fallecieron en un accidente aéreo, no del todo libre de sospechas de ser un atentado, la violencia recrudeció entre los Tutsis y los Hutus. Entre 1994 y 1995, se desató una masacre en Ruanda, por la guerra tribal entre los Hutus y los Tutsis. Fue un verdadero holocausto, que hizo titulares en todos los periódicos del mundo. En pocos meses murieron unas 800.000 personas asesinadas. Entre las víctimas, 3 obispos y más de 400 sacerdotes y religiosos. No se sabe el paradero de todos los videntes. Se dice que la familia de Alfonsine fue asesinada, y ella pudo refugiarse en Zaire. Se piensa que Marie Claire, Emmanuel y otros videntes fueron asesinados. Miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos de ellos decapitados. Cientos de cadáveres fueron echados al río Cajera, ensangrentando sus aguas. Los mensajes no añaden nada a la doctrina de la Iglesia, pero son de gran importancia, porque la Virgen viene a despertarnos, a advertirnos, para que vivamos la fe, y cooperemos con ella en la salvación del mundo. Desde el comienzo de las apariciones, se produjeron conversiones, reuniones de oración, peregrinaciones, curaciones y fenómenos fuera de lo corriente. El 29 de junio del 2001, durante una Eucaristía en la catedral, concelebrada con todos los obispos de Ruanda, y el nuncio apostólico, Salvatore Pennacchio, el obispo de Gikongoro, Agustín Misago, en cuya jurisdicción se encuentra Quivejo, declaró solemnemente como creíbles, las afirmaciones de 3 primeras videntes.
Alfonsine, Natalie y Marie Claire. La aprobación no incluye a los demás videntes, ni a las apariciones posteriores a 1983. Tampoco se aprobaron las apariciones de Jesús. Se toman en consideración solo las apariciones públicas en presencia de testigos. La proclama del obispo dice: sí, la Virgen María se ha aparecido en Quivejo, el día 28 de noviembre de 1981, y en el curso de los 6 meses siguientes. Hay más razones para creerlo que para negarlo. El Vaticano publicó la declaración del arzobispo Misago, el 29 de junio del 2001, lo cual es un signo del apoyo de la Santa Sede a las apariciones de Quivejo. El gobierno ruandés había intentado transformar 13 iglesias católicas en monumentos conmemorativos del genocidio, cerrándolas al culto, pero la firme oposición de la iglesia hizo que desistiera de su decisión. El santuario de Quivejo se convertirá en centro fundamental de conversión, de expiación de los pecados y de reconciliación. 6 de julio de 2001. Mensajes. La Virgen enseñó la importancia del rosario, la oración sincera, penitencia, amar, tener una fe viva, conversión, sobre todo un llamado a la reconciliación. También llamó a la renuncia del pecado. Se lamentó de la idolatría, irreverencia, materialismo, hipocresía, inmoralidad sexual. Y dijo que dejen de ir por dos caminos, es necesario seguir uno solo que lleva a Cristo. Alfonsine dice: el mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano. La Reina de los Ángeles viene a aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles, para prepararnos para su venida. Emmanuel, no aprobado, dice: no queda mucho tiempo para prepararse para el juicio final. Deben cambiar sus vidas, renunciar al pecado. Oren y prepárense para su propia muerte, y para el fin de los tiempos. Deben prepararse, mientras aún queda tiempo. Aquellos que hagan el bien, irán al cielo. Si hacen el mal, se condenarán a sí mismos sin oportunidad de apelación alguna. No pierdan tiempo, y empiecen ya mismo a orar y hacer el bien. No queda mucho tiempo, y Jesús está volviendo. Jesús también le dijo a Emmanuel: mucha gente trata a su prójimo deshonestamente. El mundo está lleno de odio. Ustedes sabrán que mi segunda venida está cerca, cuando vean el estallido de guerras religiosas. Entonces, sepan que yo estoy en camino. La Virgen María también les dijo a los videntes: yo he venido a prepararle el camino a mi Hijo, para vuestro bien, y ustedes no quieren comprender. El tiempo que resta es poco, y ustedes están como distraídos y ausentes. Están concentrados en las cosas de este mundo, que son pasajeras. He visto a muchos de mis hijos perderse, y he venido a mostrarles el camino verdadero. El 5 de agosto de 1982, la Virgen María le dice a Natalia: yo les hablo, pero ustedes no comprenden. Los quiero poner de pie, pero permanecen en tierra. Los llamo, pero están sordos. Cuando harán lo que les pido, permanecen indiferentes a todos mis reclamos. Pero cuando entenderán, cuando se interesarán de lo que quiero decirles, les doy muchas señales, pero siguen incrédulos. ¿Hasta cuándo seguirán sordos a mis llamadas? A Marie Claire le dice: cuando me hago ver por alguien para hablarle, lo que quiero es dirigirme a todo el mundo. Si ahora vengo a la parroquia de Quivejo, ello no significa que solo venga para Quivejo, o para la diócesis de Butaré, o quizás para Ruanda, o tal vez para el África. Yo me dirijo a todo el mundo. En otra ocasión le dice a la misma vidente: les pido el arrepentimiento. Si recitaran esta corona, la de los 7 dolores, meditando, entonces tendrían la fuerza para arrepentirse. Hoy muchos no saben más pedir perdón. Esos colocan nuevamente a mi Hijo en la cruz. Por ello he querido venir a recordarles, sobre todo aquí en Ruanda, porque aquí hay aún personas humildes, que no están aferradas al dinero y a las riquezas. En la última aparición a Alfonsine, María le dice: para los jóvenes, diles, que no destruyan su futuro con una forma de vida equivocada, que puede ser un peso muy grande en su futuro. No pierdan el cielo por el mundo.
Tienen la fuerza para pelear un buen combate. Dejen que los jóvenes que rezan con fervor lo sigan haciendo, e ignoren a los que dicen que están perdiendo su tiempo. Aquellos que rezan tendrán su recompensa. Oren, 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 sigan el Evangelio de mi Hijo. A las familias. En momentos de dificultades y grandes pruebas, recuerden a la Sagrada Familia de Nazaret, que tuvo una vida de dificultades, en medio de gran pobreza. No olviden que Dios es más poderoso que toda la maldad del mundo. Para aquellos que están consagrados a Dios, sus vidas son muy importantes para Dios. Deberán permanecer fieles a sus votos. Los sacerdotes en particular, se deben ofrecer ellos mismos, mientras ofrecen el santo sacrificio de la misa. Para los que tienen autoridad, están llamados a servir. Si roban al pueblo, arruinan al servicio al cual han sido llamados. Compartan. No asesinen, no persigan, respeten los derechos del hombre. Porque si actúan en contra de los derechos del hombre, no tendrán éxito, y esto se volverá contra ellos mismos. A los intelectuales. Han recibido el conocimiento, para ayudar a otros a llegar a la verdad, que es Dios. Profesar el ateísmo, insulta y ofende a Dios. Ave Crux, Ave María.